En esta ocasión daremos inicio a la parte de sensórica y vamos a tratar unos temas básicos de esta para poder entender un poco más la parte de medición. En la naturaleza existen diferentes variables físicas que interactúan con nosotros y las cuales nosotros utilizamos día a día, como lo puede ser la temperatura, el flujo, la luz, presión, nivel, entre otros. Cada una de estas variables como seres humanos hemos buscado poderlas controlar y adaptarlas a nuestras necesidades, y es por esto que si vamos a controlar estas variables debemos poder medirlas. En la actualidad podemos encontrar gran cantidad de instrumentos físicos que nos permiten obtener una comparación, puesto que medir significa comparar un elemento con un elemento patrón para obtener el valor de la variable medida. Sin embargo, saber a qué valor corresponde implica todo un proceso, desde la parte de la adquisición de señal hasta su visualización. La forma como podemos medir las variables depende del principio físico o químico que utiliza el instrumento de medición para obtener el valor de estas. Es entonces necesario definir como elemento primario al sensor. Este elemento es quien toma la variable que queremos medir y la convierte en una magnitud eléctrica comúnmente. Ya puede ser esta tensión, corriente o resistencia. Aunque el término sensor se asocia muy comúnmente al término transductor, realmente no son lo mismo, y radica en una pequeña diferencia, y es que el elemento sensor está inmerso en la variable del medio que deseamos medir, pero este elemento no realiza ningún aporte, es decir, no quita energía o no le proporciona energía a la variable. En cambio, el transductor al momento de tomar la energía y de transformarla en otra energía, genera ciertas pérdidas. Por ejemplo, un transductor de corriente a presión toma la señal eléctrica y la convierte en una señal de presión. Al realizar este cambio, se presentan fenómenos físicos que alteran el comportamiento de la variable convertida. Por ejemplo, el desplazamiento mecánico de las piezas de la válvula, ya sea neumática o hidráulica, genera pérdidas por fricción, retraso en la transmisión de la señal y otras bajamente apreciables. Por esto es que encontramos entonces la diferencia entre sensor y transductor. Sin embargo, es muy común en un instrumento industrial el asociar los términos sensor y transductor, ya que la pérdida asociada a los segundos es muy mínima y no altera apreciablemente el control del proceso. Después de que tenemos esta señal eléctrica, pasamos al acondicionador de señal, y es tomar la señal y poderla tratar. El acondicionador lo que nos permite es trabajar estándares, en este momento estándares industriales, para poderla llevar a elementos que procesen esa señal y de allí poderlas utilizar ya sea en el calentamiento de un sistema, en la proporción de un fluido de agua, por ejemplo a través de válvulas eléctricas, la visualización de la misma variable. Podemos estar midiendo por ejemplo temperatura y que se vea en un display esa temperatura, movimiento de un motor para abrir o cerrar una persiana por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces aquí encontramos todo el proceso que tomamos del sensor, desde la medición de la variable hasta la obtención de la acción que nosotros queremos ejecutar. Inicialmente encontramos los sensores de temperatura. La temperatura es una de las variables más comúnmente medida y controlada. De acuerdo a esto, pues existen varios tipos de sensores que dependen del tipo de principio que manejen para su funcionamiento. Ustedes deberán consultar un poco más a fondo para comprender detalladamente el funcionamiento de cada uno de estos. Algunos instrumentos de detección de temperatura son como los mostrados en la figura. En esta figura encontramos RTEs. Las RTEs se clasifican podemos encontrarlas como las PT100, las PT500 o las PT1000. Termistores, tanto de coeficiente positivo de temperatura como los de coeficiente negativo de temperatura. Termopares, los cuales manejan el principio o el efecto Seebeck.
Peltier y Thomson, los pirómetros de radiación, pirómetros ópticos, cámaras termográficas, etc. Entonces encontramos una gran variedad y pues la selección de cada uno de estos ya dependerá del proceso que nosotros vayamos a medir y de las exigencias de la temperatura que vayamos a o al rango de temperaturas que vayamos a trabajar. Por otra parte, encontramos la medición de la presión. Al igual que la temperatura, la presión es otra de las variables más comúnmente medidas en los procesos industriales. Se fundamenta en la fuerza que ejerce la variable a medir sobre un área determinada, y los instrumentos de medición varían según el proceso que se esté midiendo. La presión puede medirse de dos formas distintas. La podemos medir como una presión absoluta o una presión relativa. La presión absoluta pues es la que se mide respecto al cero absoluto o al vacío total, y la relativa se mide con respecto a la presión atmosférica. Esto quiere decir que su cero corresponde al valor de la presión absoluta atmosférica. La presión atmosférica es la que ejerce la masa de aire de la atmósfera sobre la superficie terrestre, y esta la podemos medir con un barómetro, principio de medición a través del barómetro. La presión de vacío es la que se mide como la diferencia entre la presión atmosférica y la presión absoluta. Y encontramos otro tipo de presión que es la presión manométrica, que es aquella que se mide con respecto a la presión atmosférica. Es la diferencia exactamente entre la presión medida y la presión atmosférica. Los elementos primarios de medición de presión se dividen en tres tipos: tipos mecánicos, tipo electromecánicos y electrónicos de vacío. Dentro de los mecánicos encontramos de medición directa, que lo que hace es comparar la presión con una fuerza ejercida por una columna de líquido con una densidad conocida, y ese es el ejemplo del barómetro de cubeta. En este caso pues aquí lo encontramos. Y la otra es elementos primarios elásticos, que simplemente lo que hacen es deformar el elemento por efecto de la presión, y en este caso encontramos los del tubo de Bourdon o por efecto del fuelle o espiral o diafragma. Aparte de estos están los electromecánicos, que es la combinación de un elemento mecánico elástico y un transductor eléctrico, que se encarga de generar la señal correspondiente. Dentro de estos encontramos los transmisores electrónicos de equilibrio de fuerzas, resistivos, magnéticos, capacitivos, extensiométricos y piezoeléctricos. Y por último, los electrónicos de vacío. Se emplean para la medición de alto vacío y son altamente sensibles. Se pueden encontrar de tipo mecánico, el medidor de McLeod, que se utiliza mucho como un instrumento de calibración, tipo térmicos y de ionización. La siguiente variable es la medición del nivel. La medición de nivel en procesos industriales es de suma importancia cuando se requiere determinar el máximo tope que se tendrá en una tolva o en un silo, en un tanque de almacenamiento de agua, de aceite, petróleo o otro tipo de elemento que nosotros queramos determinar dentro de ese tanque. Para este tipo de mediciones existen varios principios, y pues podemos encontrar, por ejemplo, los de medición directa, que se miden a través de una cinta o de una plomada. En este caso podemos mirarlo acá, el medidor de sonda. Entonces aquí tenemos una sonda, o en este caso también en la medición del sólido podemos encontrar una sonda. El medidor de nivel de cristal, lo que hacemos pues es más o menos como este, pero lo que tenemos aquí es la medición, o se ve a través de un cristal el nivel. Y el medidor por flotador, que es más o menos el principio que utilizan los inodoros. La medición por características conductivas del líquido, entonces podemos encontrar la capacitancia, o a través de ultrasonido,
o también lo podemos hacer a través de RF. Y la medición por presión hidrostática, que pues entonces lo que hacemos es colocar un manómetro y hacer la verificación o la medición de esa presión. También tenemos el medidor de membrana, el de tipo de burbujeo y el medidor de presión diferencial de diafragma. Por otra parte, tenemos otro proceso que es la medición del flujo. La medición de los parámetros cinéticos de los fluidos es esencial en algunos procesos, ya que pues estos pueden medir la velocidad con la que se mueve ese líquido o la cantidad o el caudal volumétrico o másico que se transporta a través de una tubería. Decidir cuál utilizar depende de que queramos medir o también de las características de la tubería en donde se va a instalar, del tipo de características de fluido que se va a medir, ya sea gas, líquido o puede ser la mezcla de ambos, y si se requiere contacto con el proceso o no. Bueno, y aparte de otras variables muy importantes que nosotros podemos encontrar. Tenemos también la medición de la proximidad o la presencia de un elemento. Entonces los sensores de presencia, por ejemplo en una embotelladora podemos determinar la cantidad de botellas que pasan en una unidad de tiempo y podemos pues tener un promedio y hacer cálculos correspondientes a esto o determinar si deben seguir a otra línea del proceso o no. Y cada uno de estos elementos que miden esa presencia del objeto depende del principio que podrá o que trabaja para poder medir estos elementos. Los principios pueden ser capacitivo, entonces aquí tenemos un sensor de tipo capacitivo. Podemos tener también de tipo inductivo, es muy parecido al capacitivo. Tenemos sensores de infrarrojo, entonces lo que hacemos es lanzar un haz de luz infrarrojo. Sensores de ultrasonido, sensores de tipo láser, como lo puede ser el lector de un código de barras. Sensores fotoeléctricos, entonces dentro de los fotoeléctricos encontramos los reflex, encontramos también los autorreflex y también los de detección del haz transmitido. Encontramos otros tipos de sensores como lo pueden ser los micrófonos, las celdas solares, los sensores de tipo biométrico, es decir, los que leen, por ejemplo, las huellas digitales o leen el iris del ojo. Encontramos el panel táctil, el mouse táctil de un portátil. En las consultas de oftalmología, los elementos que me permiten verificar si la córnea está desalineada o no. Eso es un sensor, ahí tenemos un sensor de tipo biométrico. Los sensores de humo, por ejemplo, aunque pues se clasifican dentro de los sensores de presencia porque nosotros podemos encontrar partículas y esas partículas lo que van a hacer es activar o no una alarma o simplemente a cerrar una válvula para que salga agua. Dentro de toda esta parte lo que hacemos con los sensores es entonces tomar el sensor, en este caso estamos tomando una termocupla o una RTD, y lo que hacemos es un procesamiento de la señal. Aquí lo que estamos haciendo es convertirla de análogo a digital, la pasamos a un microcontrolador, ese microcontrolador está conectado con otro microcontrolador y están aislados galvánicamente. El microcontrolador 2 genera una señal de alarma, pasa la señal de digital a analógica y la convierte en un estándar eléctrico muy conocido que son los 4 a 20 mA. También podemos encontrar 0 a 5 voltios, 1 a 5 voltios, 0 a 10 voltios, etcétera, etcétera. Esto es un acondicionamiento de señal. Entonces, ¿para qué nosotros realizamos ese acondicionamiento? El solo obtener la variable de la señal medida por la termocupla en términos eléctricos no es suficiente, ya que en algunos casos la necesidad de realizar la adaptación de esa señal para poderla tratar es realmente necesario.
y si queremos que ésta sea determinante del funcionamiento para el cual fue concebida, pues necesitamos trabajarla. En algunos casos requerimos amplificar la señal, por ejemplo, pues su valor es muy pequeño, y al someterla a otros elementos eléctricos puede hacer que esta señal se anule o se atenúe. Adicional a este acondicionamiento requerimos también que la señal cumpla con ciertas características para ser acoplada o interconectada con otros dispositivos, con un PIC, con un PLC o con un PAC. Y entonces en esta era lo que explicaba que serían los 4 a 20 miliamperios, un estándar industrial. Los amplificadores operacionales son elementos que permiten realizar este tipo de adaptaciones, realizando la combinación de sus configuraciones básicas, ya sea el sumador, el seguidor, el amplificador, el integrador, etcétera, etcétera, y dependiendo del tipo de adaptación o acondicionamiento, debemos seleccionar las configuraciones a utilizar en cascada, las que nosotros queramos, y pues obviamente las que nos den las características de la señal que nosotros queremos obtener a la salida. Aunque los métodos de acondicionamiento han cambiado o han evolucionado a tal punto que se trabajan directamente con sistemas microcontrolados, su principio de funcionamiento se basa en el uso de amplificadores operacionales y en bastantes ocasiones se observa en forma discreta en la mayor parte de la maquinaria electrónica, ya que pues en el país tenemos aún tecnología bastante antigua y podemos encontrarlos de forma discreta, aunque ya comercialmente los encontramos todos integrados en un solo módulo. A partir de esto, pues simplemente entonces llevamos la señal ya acondicionada al PLC o al PIC. Él toma las decisiones de acuerdo a la programación que nosotros hayamos hecho y los actuadores realizarán la función correspondiente, ya sea lo que habíamos mostrado al inicio, abrir una válvula, generar calentamiento en un sistema, realizar la visualización de esa variable, etcétera, etcétera. Bueno, en este momento entonces acabamos la introducción básica a la parte de sensores. Muchas gracias.